con la conferencia Manejo de la estenosis esofágica. Está a cargo del doctor Carlos González Salazar. El doctor Carlos González es especialista en cirugía gastrointestinal, gastroenterología y endoscopia digestiva de la organización Keralty y es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, y a quien además agradecemos la presencia de la asociación en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, doctor Moros, por su generosa presentación. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema, pues que es algo que los endoscopistas nos vemos enfrentados muy frecuentemente, y son las estenosis esofágicas. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar con un caso problema. Este es un paciente de 28 años que llegó a nuestra institución, un paciente con antecedentes de una esquizofrenia indiferenciada, un trastorno intelectual, un trastorno de la comunicación con ingesta voluntaria de cuerpo extraño. Si ustedes ven en la imagen, vemos que este paciente había ingerido una cuchara. Se le hicieron los estudios de extensión y se encontró que teníamos aire retrofaríngeo y una colección prevertebral, que ustedes están viendo en la imagen de arriba a la derecha de sus pantallas. Se le hacen estas radiografías. Este paciente pues fue llevado a una drenaje quirúrgico, una cervicotomía, y posteriormente nosotros entramos a colocarle un stent esofágico completamente cubierto. El principal síntoma de las estenosis esofágicas pues es la disfagia y el dolor torácico. Las causas principales son problemas inflamatorios, fibrosis, neoplasias y compresión extrínseca. Dentro de las causas benignas, la principal causa sigue siendo la causa péptica. 75–80% de los casos es por enfermedad acidopéptica, sustancias corrosivas, esofagitis eosinofílica, que acabamos de ver pues muy bien explicado por el doctor Carmona, esofagitis medicamentosas, estenosis por radiación, terapias, estenosis post terapias endoscópicas, que cada vez son más frecuentes debido a que cada vez estamos haciendo más intervención vía endoscópica en el esófago, estenosis anastomóticas, postquimioterapias térmicas infecciosas, y otros mecanismos como el uso prolongado de las sondas nasogástricas. Pacientes en UCI que los dejan mucho tiempo con sonda también pueden hacer estenosis, enfermedades del colágeno, enfermedad de Crohn, TBC, el fenómeno de Ingrove después de colocar un stent, o las barras cricofaringias. Dentro de las malignas, pues todo lo que sea neoplásico, los adenocarcinomas, los escamos celulares, linfomas y lesiones metastásicas. La fisiopatología es principalmente un daño en la mucosa que genera una reacción inflamatoria, fibrosis mural, formación de una cicatriz y finalmente viene la estenosis. Y aquí es donde empieza a cobrar importancia cuáles son los mecanismos que generan la estenosis esofágica. Y realmente empezamos a dilucidar que por acción de las glándulas que se encuentran en la submucosa inicia la formación de una cicatriz por infiltración de células inflamatorias, proliferación de células fibroblásticas y miofibroblásticas, con finalmente formación de tejido fibroso y cicatrización. Cualquier alteración en el epitelio de la mucosa, ya sea benigno o maligno, genera una reacción inflamatoria, que es la que venimos hablando, por dos mecanismos. Uno es un mecanismo de reparación transversal que hace que se produzca una contracción en la herida, y otro es un mecanismo de proliferación que es ascendente, en donde juega el papel importante las glándulas submucosas. ¿Cuáles son las metas entonces, teniendo en cuenta estos hallazgos fisiopatológicos? Pues uno pues es intentar suprimir la agresión tisular, tratar de restaurar las barreras protectoras destruidas, tratar de bloquear todas las vías inflamatorias y finalmente tratar de bloquear la acción de los miofibroblastos, lo cual en este momento realmente no todas las herramientas que tenemos disponibles funcionan para esto. Usualmente la disfagia aparece cuando tenemos una luz esofágica menor a 14 milímetros, y entonces la estenosis esofágica puede ser simple, si es una estenosis entre 12 y 14 milímetros, menos de 2 centímetros de longitud,
franqueable y con que son una estenosis regular y concéntrica, y son complejas cuando la luz es de menos de 12 milímetros, mayor a 2 centímetros de longitud, no son franqueables y pueden ser lesiones anguladas o tortuosas. ¿Qué herramientas tenemos disponibles para su manejo? Podemos hacer dilataciones con balón, podemos hacer dilataciones con Savary, podemos usar stent, siempre teniendo en cuenta que es muy importante elegir el stent adecuado para el manejo de la estenosis. En el caso de nuestro paciente, le hicimos una endoscopia posteriormente y esta era pues la estenosis que se presentó secundaria al trauma que le generó esto. Si ustedes ven en esta imagen, este mismo paciente tenía además de eso una fuga hacia la región anterior del cuello, que lo ven como lo ven en la imagen, y una estenosis de aproximadamente un centímetro, entre 1 y 2 centímetros, y entonces viene la pregunta de qué tenemos que hacer. Lo primero que tenemos disponible casi en todos nuestros centros son las dilataciones, y allí debemos seguir la regla de los 3, es decir, no hacer más de 3 milímetros en cada dilatación. Sin embargo, pues nos encontramos estudios como este, en donde dice que no adherirse a esta regla, pues no es que aumente tampoco mucho el riesgo de una complicación. Sin embargo, siempre tenemos que tener en mente que tenemos que individualizar nuestros pacientes para ver si hacemos, seguimos o rompemos esta norma. ¿Cuáles son las variables que están asociadas con efectos o con eventos adversos por las dilataciones? Pues de las múltiples variables que pueden haber, realmente la que tiene una significancia estadísticamente significativa son si es una lesión benigna o maligna, son los que aumentan el riesgo de tener o no un evento adverso. El resto, si es una lesión simple, si es una lesión compleja, si es una lesión proximal, distal, si nos pasamos saltamos la regla de 3, pues no tiene importancia significativa en este estudio. Asociados con las perforaciones, igual, realmente si son una lesión benigna o maligna es la que realmente tiene que ver con si podemos tener más riesgo o no de una perforación. Y volviendo a nuestro paciente, lo que hicimos fue empezar con lo que teníamos primero disponible, que es hacer dilataciones. Entonces nos encontramos con la estenosis, una estenosis de aproximadamente 6-8 milímetros, pasamos un balón a través del canal del endoscopio y empezamos la secuencia de dilataciones, como les había mencionado, siguiendo la regla de los 3. Normalmente, en este caso, empezamos con un balón de 6, 7, 8 milímetros, ¿sí?, que no es un diámetro suficiente para que pase el equipo, y en una posterior dilatación pues avanzamos hasta 10, 11, 12, y si ustedes ven, franqueamos la primera estenosis y ustedes allá al fondo ven que hay una segunda estenosis que también teníamos que franquear. Si ustedes ven la imagen de arriba a su derecha, pues vemos que le colocamos medio de contraste para poder insuflar y pues íbamos viendo la progresión. Hicimos la dilatación de la segunda estenosis y si ustedes miran en la última imagen, la forma como está el endoscopio, la dificultad que nos daba para poder llegar hasta este sitio, teniendo en cuenta que estamos trabajando en el esófago superior. ¿Cuánto debe ser la duración apropiada de la dilatación? O sea, ¿cuánto tiempo debemos dilatar para que sea efectiva? Digamos que en los múltiples trabajos que hay, siempre ha habido discusión si debemos dilatar durante 1 minuto, durante 3 minutos, durante 5 minutos, pero el número mágico sigue siendo 3 minutos. Realmente menos de 1 minuto, realmente se aumenta la recurrencia de la estenosis, aparecen mucho más rápido los síntomas de disfagia, y el tiempo de recurrencia también de la estrechez pues es mucho menor, y si es 5 minutos pues se aumentan otros riesgos como la perforación y otras complicaciones, aumenta el riesgo de fibrosis. Entonces el número mágico es 3, normalmente lo hacemos así, pero como les digo, debemos individualizar nuestros pacientes. Es importante tener muy claro los conceptos porque eso depende también del tratamiento. Realmente la estenosis es la restricción anatómica por tejido cicatrizal o fibrosis en ausencia de inflamación endoscópica evidente de la mucosa. Es decir, que una estenosis refractaria es la incapacidad para dilatar a más de 14 milímetros después de 5 sesiones realizadas cada 2 semanas. Y una estenosis recurrente es la incapacidad para mantener la dilatación adecuada
por más de 4 semanas después de haber llegado a 14 milímetros. O sea, llegamos a 14 milímetros, esperamos un mes, revisamos, si otra vez está estenosado, estamos ante una estenosis recurrente, de lo contrario es una estenosis refractaria. ¿Qué opciones tenemos aparte de las dilataciones? Pues tenemos opciones de medicamentos, tenemos esteroides, tenemos digamos que está descrita la mitomicina, no la conseguimos fácilmente en nuestro medio, no sé si de pronto algunos de ustedes tienen experiencia con el uso de mitomicina, nosotros particularmente no. Tenemos opciones mecánicas, dilatación que ya lo había mencionado y uso de stent. ¿Cómo prevenir las estenosis esofágicas después de una resección endoscópica? Lo mencionaba hace un rato el doctor Rodríguez cuando nos habló de Barrett y las resecciones, y vuelvo a hacer énfasis en lo que ya les había mencionado en unas diapositivas atrás, que estas son las metas que debemos cumplir. Entonces debemos intentar tener algunas, digamos que buscar algunas alternativas para poder tratar de definir la fibrosis. Hay alternativas, digamos que son de protectoras. Si ustedes ven aquí en la primera columna, digamos que la resección paso a paso de una resección esofágica, pues es una de las cosas que debemos hacer, o sea, debemos ser como muy reglados, muy limpios, muy pulcros en las resecciones para tratar de evitar estenosis. Tenemos uso de submucosa intestinal de porcino, tenemos ácido poliglicólico, tenemos membranas amnióticas, tenemos polvos hemostáticos como procedimientos reparativos o regenerativos, tenemos factores de crecimiento, tenemos parches autólogos de células, tenemos injertos mucosos, pero realmente los que en los diferentes estudios han mostrado alguna efectividad es el ácido poliglicólico y las láminas de células autólogas. No son, como ustedes ven en la primera columna, pues no son fáciles de conseguir, están disponibles, pero pues han mostrado que pudieran llegar a ser muy efectivos, no los tenemos disponibles nosotros. Como terapias, bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Pues drogas antimitóticas, como el 5-FU, la mitomicina, que tampoco, el 5-FU pues lo tenemos disponible, la mitomicina no es fácil de conseguir, y los esteroides sistémicos orales, que también han mostrado una eficacia moderada en el manejo de las estenosis, y las dilataciones con balón, que realmente han mostrado ser muy efectivas a la hora de manejar este tipo de patología. En este paso a paso que ya les había mostrado, pues la pérdida de las barreras de la barrera epitelial expone a la submucosa a una injuria química, mecánica o la agresión bacteriana. En este caso, pues tenemos disponible lo que habíamos mencionado, ¿sí? Ser pulcros en el paso a paso de las resecciones, las membranas amnióticas o los factores de crecimiento y las placas de células. Posteriormente viene el infiltrado inflamatorio, la proliferación miofibrolástica y la síntesis de colágeno, que finalmente lleva al inicio de la formación de la cicatriz. En este caso pues tenemos que usar si estamos ante esta etapa, y esto depende mucho como el tiempo que lleve la resección. Si usamos o escogemos drogas antimitóticas, antiinflamatorios o antifibróticos, eso depende de la disponibilidad pues, que tengamos en nuestra institución. Luego viene la formación de la cicatriz hipertrófica, ¿sí? Y finalmente pues la estenosis. Esto ya lo había mencionado el doctor Rodríguez, básicamente era para mostrar que una de las cosas que puede causar estenosis son las disecciones endoscópicas de la submucosa. En este trabajo pues, se mostró que el uso de esteroides en algunos pacientes, mientras en otros hacían solamente la disección y evaluaban algunas variables que eran importantes. Realmente uno de los factores que más influyó en que hubiese estenosis o no, realmente fue la extensión de la disección. Entre más grande la disección, pues pareciera lógico, pues más riesgo hay de que esto se estenose, y al hacer pues el análisis de los resultados, vieron que en el grupo de tratamiento de los cuando usaban esteroides, pues realmente sí se disminuía la frecuencia de estenosis refractaria, la necesidad de dilataciones o los riesgos de perforación. ¿Qué otras alternativas tenemos? Tenemos las incisiones radiales. Si ustedes ven en la primera imagen,
alcanzan a ver el halo fibroso, que realmente es el que nos marca el límite hasta dónde va a llegar esta incisión radial para evitar una perforación. En la imagen de la derecha vemos que después de hacer digamos que esta disección, vemos cómo queda la luz de lo que inicialmente pudiera ser. Muchas veces esto toca repetirlo, esto, como lo ven más adelante, usualmente lo tenemos que asociar al uso de alguna otra terapia para disminuir fibrosis. Otro ejemplo de lo que usualmente podemos hacer en casos de estenosis cuando son tejidos cicatriciales que de pronto llevan mucho tiempo. Otra alternativa, pues los stent, pero ¿cuál es el stent ideal? Realmente el stent ideal es un dispositivo que sea biofuncional, ¿sí? Que sea biocompatible, que sea elástico, dúctil, que sea resistente a la fatiga, que tenga resistencia a la fractura, que sea resistente a la corrosión y que sea resiliente, es decir, que tenga la capacidad de volver a adquirir su forma después de ser deformado. Hay varias características de los stent que tenemos en este momento. Adicionalmente, pues necesitamos que tenga una buena fuerza radial, que sean flexibles, que sea de fácil liberación, que sean visibles radiológicamente, que no generen hiperplasia tisular, fácilmente removibles, con sistemas antimigración y que tengan una superficie interior lisa y una superficie exterior rugosa. Digamos que los stent que tenemos en este momento disponibles en el mercado en Colombia, realmente la mayoría cumplen estas características y por lo tanto la decisión está en la experiencia de cada uno de nosotros. Además que tengan diferentes longitudes, diferentes calibres, realmente que sean muy fáciles de usar. Esto ya lo había mencionado. Contraindicaciones, casi todas son relativas, básicamente no se deberían usar en estenosis por lesiones benignas, colocación en estenosis que no se puedan dilatar lo suficiente como para que pase el endoscopio o el sistema que lo va a liberar, que no podamos dejar el extremo proximal por lo menos a 2 centímetros del cricofaringio, es una contraindicación relativa. Realmente cuando lo dejamos muy proximal al cricofaringio corremos el riesgo de que podamos colapsar la vía aérea, es una de las complicaciones que no es tan frecuente pero puede pasar, entonces mejor dejarlo a más de 2 centímetros. En lesiones polipoides, en pacientes en que las técnicas endoscópicas estén contraindicadas, o algunas otras contraindicaciones que son ya como inherentes al producto. ¿Cómo elegirlos? Pues tenemos varios tipos de stent, tenemos stent plásticos que realmente nosotros ya no los usamos, creo que ninguna institución en este momento usa stent plásticos, los que más usamos son los stent auto expandibles de diferentes calibres y tenemos también hoy en día que no son fáciles de conseguir, pero tenemos stent biodegradables. Cada uno con sus características, es decir, que tenemos que tener muy claro las condiciones del paciente, la longitud de la estenosis para poder decidir cuál es el stent que vamos a usar y cuál es el que realmente necesitamos, si es un stent cubierto, si es un stent parcialmente cubierto, si es un stent descubierto, cuál es el que realmente necesitamos y cuál está indicado para evitar complicaciones inherentes a la colocación del mismo. Los stent metálicos autoexpandibles realmente vienen de diferentes tamaños, como lo estaba mencionando. El stent estándar son con estas referencias que ustedes ven ahí, pero realmente eso varía dependiendo de la casa comercial y de lo que queramos para nuestros pacientes. Ya les había mencionado esto, ojalá que queden 2 centímetros proximal por lo menos 2 centímetros distal al sitio, proximal y distal al sitio de la estenosis. Tienen problemas como todos, pueden tener migración, es decir, según la patología para que lo estemos indicando y el tipo de estenosis que tengan, depende también la complicación, pueden migrar fácilmente si estén completamente cubiertos, pues estos migran mucho más que por ejemplo los descubiertos, ¿sí? Los descubiertos pues tienen más posibilidad de que el paciente haga fenómeno de ingrow, migran menos si la indicación es una estenosis y tenemos algunas alternativas de fijación que realmente si miramos la costo-efectividad pues realmente saldría muy costoso fijar a todos los stent con una endosutura o con un dispositivo Vesco. Los biodegradables realmente no deben ser teratogénicos, no inmunogénicos, no deben generar toxicidad.
Usualmente son aleaciones entre magnesio y polímeros sintéticos, que usualmente son el ácido poliláctico, poliglicólico, policaprolactona o la polidioxanona, que son usualmente los que teníamos disponibles. Tener en cuenta que cuando colocamos un stent biodegradable, la fuerza tensil de estos dispositivos no es más de 6 a 8 semanas. La degradación del stent empieza en la novena, o sea, que a las 9 semanas ya se ha degradado el 60%, a las 11 semanas el 90%. Debemos asegurar cuando colocamos un stent biodegradable, o sea, debemos suprimir la acidez, es decir, estos pacientes deben estar con inhibidor de bomba de protones, usualmente, para disminuir y que de pronto este proceso de degradación no se acelere. Cuando en estenosis malignas, realmente en esta guía de la ES que se recomienda los stents metálicos autoexpandibles para la paliación de disfagia maligna por encima de otras alternativas, por encima de terapias láser, terapia fotodinámica o bypass esofágicos. Se recomienda cuando concomitantemente los vamos a usar con braquiterapias en cáncer de esófago, pero en pacientes que vayan a tener una larga sobrevida o una expectativa por lo menos mayor a los demás. Se recomiendan seleccionar e individualizar las características del paciente cuando son llevados a la colocación de un stent paliativo. Tenemos que mirar la expectativa, muchas veces, a veces por tratar de hacer más hacemos menos. Los stent, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en estenosis maligna a veces tenemos tendencia a colocar stent no recubiertos, pero de pronto este paciente rápidamente se obstruye por el crecimiento tumoral y hacen fenómeno de ingrow, entonces realmente no estamos solucionando mucho. Entonces, pues tenemos que realmente elegir el stent adecuado dependiendo de lo que queramos lograr con nuestros pacientes. Fístulas traqueosofágicas malignas tienen indicación, no los debemos usar como puente para cirugía. Si el paciente tiene indicación de cirugía, pues va para cirugía, no le pongamos un stent antes de, porque puede tener y puede dificultar el procedimiento quirúrgico. No usarlos concomitantemente con radioterapia. Si el paciente necesita radioterapia, es preferible que vaya primero a radioterapia y luego la colocación del stent. Parece poco lógico porque usualmente los pacientes llegan con disfagia severa y el que necesita radioterapia es porque realmente casi que está en afagia, entonces pues parece como un poco contradictorio, pero pues digamos que esa es la indicación de la ESG en este momento. Complicaciones tempranas: reflujo, dolor torácico, sangrado, y tardías: reflujo, dolor torácico, sangrado, fenómenos de ingrow y la migración, que es una de las complicaciones pues un poco incómodas para el endoscopista por la dificultad que a veces nos genera esto para volverlos a colocar. Volviendo a nuestro paciente, arriba tenemos la secuencia de fotos en donde estaba primero la estenosis, lo dilatamos, seguimos dilatándolo, logramos un resultado muy satisfactorio en la imagen aquí de abajo a la izquierda, y en la última imagen, pues acordemos que era un paciente esquizofrénico, pues volvió a ingerir un cuerpo extraño y casi que nos toca volver a empezar. Para llevar a casa, entonces, lesiones benignas, podemos dilatar, intentar llevar esas dilataciones hasta 16, 18 milímetros, realmente necesitamos que estén por encima de 14, ideal de 16 a 18. Dilataciones combinadas, uso de corticoides, pueden ser corticoides intralesionales tipo triamcinolona, pueden ser de ayuda, dependiendo de qué es lo que estamos dilatando. Podemos concomitantemente hacer ciclos cortos de esteroides orales, terapias incisionales como lo vimos en las gráficas que les mostré, ubicación temporal de stent, también tienen alguna indicación. Si esto no funciona, dilatación con bujías, y si esto no funciona, pues recurrimos a cirugía. Para lesiones malignas, pues depende si el paciente tiene una indicación paliativa o no. Realmente si tiene una indicación paliativa, también tenemos que mirar si estamos ante una estenosis en el esófago proximal, medio o distal. Recordemos lo que mencioné: si está en el esófago proximal, intentar que quede por lo menos a más de 2 centímetros, ¿sí?, del crico faríngeo. En caso de recurrencia de la disfagia, pues básicamente podemos buscar otras alternativas, y finalmente realmente es importante individualizar el paciente. Muchas gracias.